Pasemos al primer expositor, por favor, otra vez. Duda, vosotros. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. ¿Vamos play? Ok. Veo muchas caras conocidas, así que me siento un poco como en casa. Ahora vamos a probar. Ahí va. Bueno, primero me presento. Esa de la foto soy yo, contento porque fui al norte. Y me doy cuenta que cuando me río es como que muestro mucho los dientes. Me llamo Lucas Merkel, no voy a decir mi edad. Bueno, llega un momento en el que uno no dice la edad. Hace un añito y medio más o menos que soy parte del equipo de PedidosYa. Me desempeño como UX Manager en Design Ops. Hago la creación Design Ops porque también tenemos Content Ops, que acá hay algunas de las personas que forman parte de ese hermoso equipo. Un poco mi recorrido profesional: soy diseñador gráfico, recibido de la UBA. Previamente fui una especie de proyecto de biólogo, así que tengo mucho tiempo en Ciudad Universitaria. Estando en esos laboratorios de química, miraba y decía, ¿qué hace esta gente ahí enfrente colgando cosas en la ventana? Y cuando fui a ver, me quedé ahí un par de años y salí como diseñador gráfico. Trabajé en varias agencias, trabajé en estudios de diseño haciendo branding digital, y descubrí la experiencia de usuario en el quehacer. Tuve la suerte de trabajar en uno de los unicornios más importantes de la región y ahora desempeñándome en PedidosYa. Soy de Gualeguaychú, puse bien grande Gualeguaychú porque después se confunden y me dicen Gualeguay, no, es Gualeguaychú, no hay Gualeguaytrí. Es un chiste, se pueden reír, el público se renueva, así que también lo tenía que hacer. No salgo en el carnaval, porque también es una pregunta que me hace, ¿salís en el carnaval? No salgo en el carnaval, tengo muchos amigos y amigas que lo hacen, pero creo que todavía no, cuestión de coraje me parece de salir. Es muy larga la pasarela, siempre digo lo mismo, hace calor, ¿no? Y me han acusado de apropiacionismo cultural por usar boina, esas personas que están por ahí que no quiero decir quiénes, pero bueno, no sé, es el look cuando uno va al campo. ¿Por qué estoy en PedidosYa? Y me puse a pensar, ¿no? Una especie de retro también llegado como fin de año, y dije, hay algo que vine aprendiendo de cada uno de los lugares en los que trabajé y con las personas que me crucé: el valor de la escucha. Y eso es algo que quiero seguir y me potencia y seguir desarrollando, ¿no? La escucha activa. El poder observar, que es algo importante no solo en lo personal, sino en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Poder cuestionar, que me cuestionen, poder challengear y que me challengeen. Poder empatizar para ponernos en los pies de las personas usuarias. Poder imaginarnos, porque me parece que seguir potenciando nuestra imaginación nos ayuda a salir de la caja, a poder pensar en soluciones más creativas y a comunicar. Es clave comunicar y el ejercicio de la comunicación cada vez más asertivo. No voy a seguir hablando a mí porque podría seguir hasta las 7 de la tarde y Euge y Juanpi se tienen que ir a la fiesta. Pero yo vengo a contarles una historia, que es la historia del equipo de UX de una famosa empresa que nació como un proyecto de una tesis de la facultad de un grupo de amigos, por allá por el año 2007-2008 en Uruguay. Y ese equipo de UX creció sustancialmente, sobre todo en el último año de la pandemia, entre la pandemia y pospandemia, y que se puso como objetivo, y tiene como objetivo todos los días, entregar una experiencia increíble siempre. Y sabía que lo tenía que hacer a través de 4 valores, que son la confianza, la facilidad, la variedad y la velocidad.
inspirados en 5 principios. Entregamos satisfacción porque queremos que nuestras personas usuarias disfruten de esa experiencia. Porque somos curiosos. Queremos conocer a nuestras personas usuarias para todos los días ofrecerles algo nuevo. Para cada persona, hablamos de personalizar la experiencia. ¿Por qué? Porque queremos atender tus necesidades. Y también hablamos de experiencias locales, que es muy importante. No se trata solamente, y esto lo aprendimos trabajando con Cuchu, acá que está presente, en todo un gran árbol de navegación y todo un gran árbol de categorías, de que no se trata de traducir, se trata de localizar, se trata de entender esos sabores regionales de cada país, entender los modismos y de inspirar confianza. Somos transparentes para que vos puedas tomar tus decisiones con libertad y con seguridad. Fui para atrás, perdón, yo sabía que le iba a pifiar con el motor. Ahí va. Ahora sí. Y crecimos un montón, pero como dijeron los chicos antes de que yo arranque, no se crece solamente con personas. Nos dimos cuenta que teníamos que eficientizar nuestros procesos. ¿Por qué teníamos que eficientizar nuestros procesos? Porque teníamos que mantener el time to market, teníamos que todos los productos que nosotros generamos, todos esos features que nosotros generamos, tienen que tener desde que se crean hasta que salen a producción, tenemos que poder mantener ese tiempo y la eficiencia y la optimización de esos procesos es clave. Y ahí empezamos a detectar un montón de oportunidades en nuestro producto. Veo esto y siento que pasaron siglos. Teníamos un montón de inconsistencias en nuestras historias cuando veíamos estos flujos. Inconsistencias producto de la ausencia de estándares. ¿Qué pasaba? Después permeaba en cada uno de los flujos y generaba una ausencia de un lenguaje común por no tener un sistema de diseño. ¿Qué generaba eso? Retrabajo. Retrabajo al equipo de UX, retrabajo al equipo de producto, retrabajo al equipo de ingeniería. Y una identidad muy floja de papeles, no había una personalidad. Una personalidad que, si ustedes se fijan, no hay una identidad clara y una personalidad 100% sólida en estas 3 pantallas que yo les estoy mostrando. Y ni se imaginan si uno hacía un doble clic en esos flujos. Teníamos un montón de oportunidades de mejora en lo que tiene que ver con el App Experience. Fíjense, esto es solamente un pequeño listado de la cantidad de oportunidades. Teníamos mejoras en lo que tiene que ver con el SERP, teníamos inconsistencias en lo que tiene que ver los border radius de la mayoría de los elementos. Teníamos jerarquías tipográficas que no eran consistentes, diferentes variables, el uso del gris, que al límite de la legibilidad y la accesibilidad. Teníamos diferentes, fíjense, vendor cards, las cartas de productos, eran todas diferentes y para un usuario era imposible identificar cuál es cuál. El uso, no había racionales claros cuándo utilizamos ilustraciones, cuándo utilizamos fotografías y muchísimas inconsistencias con la marca, con lo que uno como usuario ve en el mundo offline. Y ahí es cuando nace Phoenix. Phoenix es nuestro sistema de diseño, el sistema de diseño de Pella, que nace como el mito, la mitología griega, nace básicamente de las cenizas del antiguo sistema de diseño que de alguna manera fue deprecado, murió para renacer y resurgir como Phoenix. Necesitábamos un sistema de diseño escalable, necesitábamos un producto sólido, necesitábamos componentes, patrones, un código que nos permitiera ser eficientes. ¿Cómo lo hicimos? Veníamos trabajando hace mucho tiempo con el equipo de branding y partimos de los principios de diseño, del manual de Positono, junto con el equipo de brand, el Brand Territory y el Visual Concept, y ahí, después de mucho trabajo, surge lo que es el norte visual. Básicamente un norte visual es una referencia, es como
idea de ese storytelling o de esa referencia visual hacia donde uno quiere llegar, y nos permitió definir a partir de, ¿se acuerdan esos principios, esos valores que les conté antes? Cómo íbamos a traducir esos principios a la UI. Definimos cómo iban a ser las interacciones, cómo iban a ser las animaciones dentro del producto, definimos una paleta cromática, que esa paleta cromática necesitaba evidenciar ese ritmo que no teníamos en el antiguo sistema de diseño. Íbamos a hablar de esa diversidad porque necesitábamos, el producto está en toda Latinoamérica y también necesitamos representar esos valores y, como les decía hoy, no solamente traducir, también es ese sabor regional que necesitábamos expresar en el producto. Jerarquías tipográficas que no teníamos o que había oportunidades ahí, el uso del color, definir cuándo íbamos a usar fotografías, cuándo íbamos a usar ilustraciones, y todo eso lo fuimos definiendo con el norte visual. Algo importante, esto no fue de un día para otro. Definir un norte visual y adaptar un sistema de diseño lleva de mucho tiempo. No se puede pensar como algo aislado que uno lo encasilla en un periodo de tiempo, se entrega y sale con fritas. No pasa de esa manera. Hay que pensarlo como un proyecto que es multifuncional y se piensa a largo plazo, conviviendo con el resto de las historias, las iniciativas de la empresa. ¿Cómo se fue reflejando todo esto que yo les cuento en el tiempo? Fuimos de etapas, porque como les dije, no se puede, no es magia, no es que ya está el norte visual, está el sistema de diseño, vamos para adelante. Esta es una de las primeras etapas, y lo que fuimos haciendo, ese es el first cut, el que murió y renació en Fénix. Fuimos trabajando como en pequeños bloques de mejoras, y surgió en un momento una gran pregunta, que es ¿cómo vamos a hacer una vez que empecemos a disponibilizar los nuevos átomos y moléculas del sistema de diseño para que convivan con el anterior? Gran pregunta. Armonizamos. ¿Qué es la armonización? Fue una solución intermedia, como dice ahí, para manejar de forma escalable las inconsistencias que iban a ir surgiendo a medida que íbamos reiniciando, íbamos democratizando los primeros componentes del sistema de diseño. Básicamente hicimos esto. El sistema de diseño viejo, le aplicamos el look and feel del norte visual. ¿Para qué? Para que cuando empezáramos a incorporar los nuevos componentes, funcionaran. Entonces fue un paso intermedio. No fuimos por todo. Esto llevó mucho tiempo. Llevó crear una librería, pero nos ahorró muchas inconsistencias. Fíjense los problemas que hubiéramos tenido de accesibilidad y legibilidad si incorporamos los nuevos componentes como esas chips en el viejo sistema de diseño. No macheaban. Hubiéramos seguido alimentando esas inconsistencias. Como les decía, fue un camino muy largo, y me pasó que cuando estaba armando esta presentación un poco se me puso la piel de gallina verde. Como todo el proceso y el recorrido, ¿no? Fuimos trabajando, como les decía, en mejoras visuales, en el balance, en la tipografía, en el manejo de los blancos, en la grilla, en la modularización. Incorporamos nuevos real estates. Trabajamos en elementos claves que son, por ejemplo, el search. Trabajamos en lo que tiene que ver la arquitectura de la información. Aprovechamos también el norte visual que nos dio. Sentó las bases también para que pudiéramos, dentro de elementos claves que son una CAR de producto, yo cuando estoy navegando necesito ver rápidamente e identificar. Trabajamos en estos elementos, poder tener jerarquías claras, identificar cuál es la imagen, cuál es el precio, el título. Trabajamos en muchos elementos que tienen que ver con eso, con la arquitectura.
sobre todo para empezar a entender cuáles son los casos de uso y cómo iban a escalar, y empezamos a poner ahí a prueba todas las foundations. Esto no lo hicimos nosotros. Pero aún hay más. El equipo de branding en julio, aproximadamente, mitad de año, mitad de 2022, trabajó en todo un rebranding, y ya veníamos conversando con ellos en la necesidad de sumar ilustraciones. Y esto fue el disparador para generar una familia de personajes para Pedido Ya. Esta es la chica del ramen, me dio hambre ya de verla. Fue un poco el germen de todo nuestro sistema de personajes. Como Homero Simpson empezamos a replicar, y así es como surgieron estos personajes que cobraron vida a partir de ese shooting y los incorporamos a nuestro sistema de diseño. Personajes que funcionan como avatars, igual que una librería, con elementos combinables, intercambiables, que se van a ir adaptando a cada una de las necesidades de comunicación. Le pusimos mucho foco a personajes que sean inclusivos, trabajamos la inclusión dentro de este sistema de personajes también. Y fuimos por más. Dijimos, che, estos personajes tienen que convivir con elementos. Y esos elementos salieron de acá, de la P de Pella. Agarramos y dijimos, che, ¿por qué no llevamos? Si Pella está en los momentos, en la cotidianeidad. Bueno, dijimos, tomemos esos cortes, esas diagonales, esas curvas y las empezamos a traer a estos elementos. Y en el conjunto cobraron vida. Y ahí es cuando decimos que Pella está en cada uno de los momentos de tu vida, hablamos de momentos cotidianos, hablamos de esa sensación, esa satisfacción instantánea, ese fulfillment, de inclusión. Me encanta el gato, siempre soy fan del gatito. Quiero ya pedí la remera del gato, no sé si cuándo va a llegar. Ahí acá. Bien, como les decía, estos son algunos, tenemos más de 100 assets, una librería inmensa. Nuestro mago, Emma Dalmau, que es el autor de todo esto, creamos todas estas ilustraciones y el objetivo es reforzar el affordo de las verticales, por ejemplo, como ven ahí, farmacias o mercados, restaurantes, que antes no estaban claras. Buscamos potenciar la presencia de la marca y ese atractivo, ¿no?, emocional y visual que se va a ir reflejando a través de estos assets. Como les contaba, sentamos las bases para ese sistema de diseño, las foundations, el color, la tipografía, la grilla, las sombras, que van a ser la base para todo nuestro sistema de componentes, de átomos, de moléculas, de organismos. Y dijimos, che, pero queremos un sistema de diseño realmente escalable. Y trajimos los design tokens, que básicamente los design tokens son como el ADN para mí. Cuando tuve que tratar de entender qué era un design token, es eso, el ADN. Es lo que no se ve y guarda la información de esos atributos visuales o esas propiedades. Básicamente, un token permitiría que si mañana, imagínense que Pella deja de ser rojo y quiere ser azul, es solamente cambiar en ese token el color rojo e impacta directamente en todos los elementos que tienen rojo para pasar a ser azul o verde. Tenemos tokens para todas las foundations. Esto ya quedó viejo porque creo que hoy ya creamos nuevos tokens, dadas las necesidades también de los equipos. Tenemos, como les decía, tokens para colores, para texto, para tipografía, para spacing, para sombras. Tenemos más de 38 componentes y creciendo también. Damos soporte a 3 librerías para Android, iOS y web. Y le hemos dedicado más de 50 horas de QA a nuestro sistema de diseño, porque como les decía, y por eso es un poco repetitivo,
Buscamos un sistema de diseño sólido, que sea escalable, elevar la vara de calidad y que sea eficiente. Y si hablo de eficiencia, ¿cuánto tiempo nos llevaría construir un componente sin una librería? Esto es un promedio de un componente más o menos simple. Entre diseño, handoff, implementación, aproximadamente 200 horas. Con un sistema de diseño se reduce abismalmente esa diferencia. Y sobre todo, si ese componente se reutiliza X veces en la interfaz. Esto fue posible gracias a que trabajamos de manera interdisciplinaria desde el día 1 para construir este sistema de diseño. UX, Ops, las tribus, todo el equipo de tecnología, IT, producto y el equipo de brand. Siento que es un montón, me pasa que me pone la piel de gallina. Construir esto, como les decía, no fue de un día para el otro. Vieron que pasamos en el medio, pasó un montón. Y teníamos un objetivo muy claro, que era crear un sistema de diseño que cuando lo pusimos a prueba con Qatar, ahí fue cuando vimos los frutos de ese sistema de diseño. Porque pudimos, en muy poco tiempo, a cada una de esas imágenes, de esos entry points, los intervenimos con el mundial. La alineación fue inmediata. El impacto fue inmediato. La agilidad que ganamos para generar esos acuerdos internos fue inmediata. Y acá es donde decís, che, un sistema de diseño sí hace la diferencia. Fue clave capacitar y entrenar. Y acá es donde, ¿se acuerdan que una de las primeras palabras que les decía de por qué estaba en Pella y qué fue lo que aprendí? El valor de la comunicación. Más de 30 horas de capacitaciones, de entrenamientos a los equipos de UX, a los equipos de tecnología, para entender cómo iba a ser la migración, las ventajas de tener un sistema de diseño, cómo se hace un handoff, porque un poco la historia iba a cambiar, cómo usar los tokens, qué son los tokens, cómo explicarle a alguien qué es eso del ADN, como yo les contaba hoy. Y eso fue clave porque como equipo de tecnología fuimos los grandes orquestadores de todo este proceso. Y la comunicación es clave y es uno de los principales elementos para poder generar y que nos ayudaron a generar esos distintos acuerdos entre todos los protagonistas de esta historia, a través de los roadmaps, gestionando mesas, gestionando reuniones, canales de Slack, dando visibilidad, con las capacitaciones. Y un equipo de tecnología que durante todo ese proceso que yo les conté, siempre tuvo y mantuvo el mismo objetivo, que es entregar una experiencia increíble siempre. Muchas gracias. Me pasó eso que fue como, armando la presentación, fue como una especie de retro, ¿no? Ver todo el camino recorrido y que acá están también parte de los protagonistas. Si tengo que pensar, creo que, tengo que reflexionar un poco, no es solo UX. UX es una parte, por eso hablo del equipo de tecnología. Fuimos muchos los que orquestamos esto y teníamos un norte muy claro. Y había una necesidad, había una deuda, y fue clave esos alineamientos, esos acuerdos. Así que el valor para mí de la comunicación es lo más importante en este tipo de cuestiones y sobre todo como equipo de Ops tenemos que también fomentar, ¿no?
la comunicación entre los equipos para poder alinear, para poder llegar a esos acuerdos, para poder visibilizar la importancia de tener en este caso un sistema de diseño. Sí, totalmente disponibilizar canales, ¿no? Sí, ser facilitadores. Nosotros siempre decimos ser facilitadores. Totalmente. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Lu? Por ahí. Por ahí. Sí. No sé, ¿alguien más? No. Ok. ¿Te querés acercar el micrófono? Sí, bueno. Pero bueno. No pasa nada, es un micrófono. No, bueno, ¿cuándo sintieron que fue el punto de quiebre que dijeron necesitamos un sistema de diseño? ¿Cómo es tu nombre? Iván. Ivana. ¿Te acuerdas que en un momento yo empecé con ese slide donde hablaba sobre las oportunidades? Bueno, cuando nos dimos cuenta que estábamos demorando lo que tiene que ver con el time to market, necesitábamos que las iniciativas pudieran estar en producción en un tiempo o en el tiempo que el negocio lo necesita. Ahí fue el punto de quiebre. Dijimos, no estamos siendo nosotros consistentes con nuestro objetivo, que es entregar una experiencia increíble y también en tiempo y forma. Y ese fue el punto de quiebre. También nos pasó que, como les conté, pasó mucho abajo del puente. Digo, también nosotros tuvimos que, de alguna manera, convivimos mucho tiempo con esa incomodidad de las inconsistencias. Y el punto de inflexión fue ese, cuando dijimos, che, no podemos seguir teniendo estas inconsistencias que nos pegan en nuestro producto, que nos pegan en las iniciativas, nos pegan en cada uno de los features que nosotros queremos trabajar. Ese fue el punto más grande de inflexión y sobre todo cuando el equipo creció. Teníamos un equipo que había crecido mucho y necesitamos empezar a optimizar y eficientizar esos procesos. Y bueno, digo, fueron varios esos, de alguna manera, señales que hicieron que hayamos logrado este gran hito en PedioJob. No sé si respondí tu pregunta. Sí. ¿tenés una pregunta? Fernando tiene una pregunta. Me voy a sentar con eso. ¿Cuál era el nivel de maduración de UX antes del Design System y después? En la compañía. En la compañía. Antes del Design System eran aproximadamente 6 personas. Eran muy poquitos, en la proyección del slide eran muy pocos. De hecho, no había equipo de UX Ops. El equipo de UX Ops se formó hace un poco más de un año y medio. Entonces, sí, era un equipo muy joven. Y el resultado del sistema de diseño fue un poco, como le respondí Ivana, hubo una doble necesidad, tanto de la compañía como del equipo, que empezó a crecer, sobre todo en el periodo pandemia, post-pandemia, y ahí fue la necesidad pura de crear ese sistema de diseño. Y me quedo con un concepto que me resultó súper interesante, que es el de armonizar, ¿no? Que sería como el MVP, ¿no? Si lo queremos llamar de alguna manera más vinculada al desarrollo del producto. Y eso quizás, no sé si alguien tiene una pregunta, si no te voy a preguntar sobre eso. Pregunta, sí, obvio. ¿De dónde sacaron o de dónde surgió la idea de armonizar, ¿no? Básicamente ¿Por respuesta a qué, no? Está buenísima la pregunta. Yo veo que les había mostrado un poco de dónde partía ese primer sistema de diseño que no llegó a ver la luz. ¿Y por qué armonizar? Básicamente armonizar es que las partes convivan, ¿no? Haya una armonía entre un elemento y otro. Entonces, cuando empezamos a pensar en que íbamos a ir de forma progresiva disponibilizando los primeros átomos, las primeras moléculas, porque necesitábamos democratizarlas para que las tribus de UX empiecen a adaptar sus flujos, nos encontramos con el gran interrogante de, che, pero esto no va a convivir con lo viejo, ¿cómo hacemos? ¿Tenemos que esperar a disponibilizar todo, a que esté todo el sistema de diseño para migrar? No podemos. Entonces, el concepto de armonización fue justamente ese. Lo viejo, le dimos fue como un look-alike a lo nuevo, porque teníamos un norte visual.
Entonces dijimos, bueno, creamos una librería intermedia, dijimos, pintemos, o una palabra que usamos hoy, estábamos charlando con el conejo, maquillemos el sistema de diseño anterior para que lo nuevo conviva. Ese fue el concepto de armonizar. Lo viejo tenía que convivir con lo nuevo, pero tuvimos que hacer un trabajo, ¿no? Fue pulir, fue acercar ese sistema de diseño anterior al nuevo norte visual. Trabajaba sobre el impacto también que iba a incurrir en las personas que habitualmente... Seguro, porque también te pasaba que ibas a tener problemas de legibilidad, de contraste, de experiencia, le ibas a pegar mucho a la experiencia y ibas a seguir generando más inconsistencia al final. Entonces fue como, ok, paremos acá, pensemos cómo esto va a convivir, surge este concepto de armonizar y ahí todo empezó a convivir. De hecho, muchos de los flujos empezaron a trabajar en esta armonización y pudieron empezar a migrar lentamente, porque también imagínate el impacto que iba a ser a pasar de cero, ¿no? Íbamos, sino de 0 a 100, de la nada a lo nuevo. Entonces fue un proceso también progresivo. También nos puso a nosotros en un lugar de empezar a testear esos primeros componentes, cómo se iban comportando. Espectacular. Bueno, fuerte aplauso otra vez para